Regresando con Andrés Carrión, en el momento de mayor vértigo de la tarde, ampliamos los horarios, ampliamos el retorno. De lunes a viernes a las 16 horas, por Platinum FM y Radio Quito AM, más cerca de la noticia, imposible. Gracias por hacernos líderes. José Fabricio Correa Delgado nació en Guayaquil. Su padre, Rafael Correa y Casa, falleció en 1995 y su madre, Norma Delgado. Estudió en el Colegio San José La Salle de Guayaquil. Es ingeniero mecánico graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Además, tiene un diplomado en dirección de empresas. Gracias, Fernanda. Y justamente nuestro personaje de esta tarde, para efectos de conocer su trayectoria de vida, sus aportes humanos, en fin, es Fabricio Correa. Le hemos pedido a Fabricio Correa que nos acompañe aquí unos minutos en la cabina de Radio Quito y Platinum. Fabricio, vamos a conocer algo respecto a su trayectoria vital, digámoslo así. Ustedes nacieron en Guayaquil, ¿verdad? Pero nunca fueron a vivir en otra ciudad, ¿o sí? No, usted, por ejemplo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. La entrevista con manotazos y manotazos, porque yo sí me porto bien. Al final, si es que es necesario poner orden, hay que pegar un manotazo. Yo soy el Correa que se porta bien. Yo me mantengo tranquilo hasta que si es necesario. Sí, efectivamente, nosotros siempre vivimos en Guayaquil, ¿no? Siempre, ustedes eran... Sí. ¿Y era una familia guayaquileña? Sí, mi mamá fue casual que naciera en Vinces, porque ya le vinieron los dolores a mi abuelita, en la hacienda San Francisco, de la cual mi abuelito era administrador, y en esa época pues se movilizaban en lancha y no alcanzó a llegar a Guayaquil. Y cuando nació mi mamá, pues todavía Vinces era muy importante, claro, por el cacao y todo eso, entonces la atención era de primera. Y mi viejo nació en las afueras de Babahoyo, a orillas del río Palmar, en una hacienda muy importante de arroz que tenía mi bisabuelo Rafael Correa Jurado. Él tenía una... Rafael Correa Espinosa, mi abuelo es Rafael Correa Jurado. Y él tenía una propiedad de una hacienda muy importante. De producción arrocera. Sí, él tuvo la visión de traer semilla de Francia. Yo no lo entendí de muchacho cuando me contaba eso. Francia, extraño, ¿no? Mi tía abuela Beatriz Correa. Luego entendí que Francia pues tenía como colonias todo el sudeste asiático. Claro. Y la comida pues ahí es el arroz, y ellos en los laboratorios de Francia mejoraban la semilla para el sudeste asiático. Entonces el bisabuelo tuvo la inteligencia de traer esa semilla y se convirtió en un gran productor de arroz muy próspero. Lamentablemente pues mi abuelo era único hijo varón, tenía 7 hermanas y se dedicó al ensueño político, a la literatura, y en consecuencia pues no fue un buen administrador, y con las hermanas decidieron vender la hacienda. Se distrajo, digamos, en estas otras actividades y no emprendió, no continuó la tarea empresarial. Mi abuelo escribió libros, escribió en prosa, yo guardo los borradores. ¿Sí? ¿No? Y en eso pues la genética a veces a uno le hace cuerito de gallina a la piel, ¿no? Porque mi hermano Rafael no alcanzó a conocer a mi abuelo. ¿Usted sí lo conoció? Sí. Era muy chiquito, sin embargo, usted, muy muchachito. Yo tenía 5 años cuando él empezó el declive por cáncer al pulmón, porque fumaba. Entonces yo lo acompañaba a mi papi a visitarlo a la clínica, vi el año de deterioro. Mi abuelo murió el 24 de mayo del 66. Rafael, cuando él murió, apenas tenía 3 años. Pero a los 3 años y a los 2 años uno no se comunica. No, pues todavía muy tiernos. Entonces sorprende que las palabras que usa mi abuelo en sus ensoñaciones, en sus libros, la firma es idéntica. La de su abuelo con la de mi hermano. Con la de Rafael. Incluso yo una vez le tomé el pelo a mi cuñada, a Ann, y le mostré una fotocopia de uno de estos versos en prosa de mi abuelito, y le enseño así la firma. Y le digo, Ann, ¿de quién es la firma? De Rafik. Bueno, estrictamente sí, porque también se llamaba Rafael, pero no de tu marido, le digo, es de mi abuelo. O sea, tenía una firma muy parecida. No puede ser, es igualito. Sí, es igualito. Sí. Impresionante. El libro de mi abuelito se llama República o Disolución, y Rafael saca República o no República, claro, una cosa así, ¿no? Dígame una cosa, y este abuelito suyo, don Rafael Correa
Espinosa. No, Rafael Correa Espinosa, el bisabuelo. Era Mi abuelo, Rafael que Correa, era el escritor Jurado. Jurado. Él tenía inclinaciones sociales, políticas, Sí, ¿de sí, qué? ¿De liberalismo? ¿De qué? Sí, ¿O era sí. conservador? Porque a la final en ese tiempo o era uno conservador o era uno liberal. Era conservador porque yo tengo las cartas en que invita a sus tertulias. En esa época, pues la tertulia era armar viaje con 3 meses de anticipación a la hacienda y una semana de buena comida, buena bebida, buen puro importado, habano, y hablar de política y estas cosas. Entonces yo tengo cartas en que invita a Raúl Clemente Huerta. Pero más bien liberal, pues por ahí. Pero Clemente era liberal, pues no. Sí, pero los escritos más bien tenían un contenido conservador. Sí. Y desde esa época ya se hablaba de la corruptela en las aduanas, en la obra pública. Yo lo he leído al abuelito, sí. Pero no lo encuentro liberal al abuelo. Ya, dime una cosa, ¿y el abuelo tuvo cuántos hijos? 3. Su papá. Mi tía Toya, que es la mayor, mi papá y mi tía Graciela. 2 mujeres y un varón. Sí. Eran los 3. Sí, por eso es que de Correa, ya no viven solo de la línea Toya, Correa de nosotros, sí. solo Rafael y yo, y hoy mis hijos y Miguelito, tienen el apellido. Porque las 2 tías ya se casaron con otros señores. Claro, y no hay más. Entonces, y mis tías sobreviven, sí. Ellas viven todavía. Sí. ¿Y usted tiene primos de hijos de las señoras? Claro. Los hijos de mi tía Toya son Silva Correa, que son 5. De los cuales Silva solo uno es varón. Sí. Ya. ¿Y de la otra tía? Y los otros son Núquez Correa, que son 2 varones y 2 mujeres. Perfecto. Ahora, ¿cómo era la casa de ustedes en ese Guayaquil de los años 60 más o menos? Tiene que haber sido, ¿verdad? Claro. Bueno, de la que más recuerdo tenemos, obviamente... ¿Se cambiaban de casa varias veces? Sí. En los inicios del matrimonio, que fue siempre tormentoso de mi papi y de mi mami, por eso cuando yo tenía 11 años se divorciaron. Hubo mucha migración, pero luego nos estabilizamos en el departamento de Tomás Martínez, 506, frente al Colegio San José de la Salle. Frente. Ese es, digamos, el departamento de su infancia. Ahí, así es, ahí vivimos hasta que yo me casé, ¿no? Viví desde segundo grado hasta que yo me casé. Ya. Y Rafael, pues prácticamente desde pequeño hasta que se graduó del colegio y la universidad, porque él luego pues estuvo el año en Zumbagua, en la aldea indígena en Zumbagua, en la misión salesiana, y luego poco tiempo estuvo trabajando para el Estado. Primero trabajó para la Universidad Católica en la pensión diferenciada. Gustavo Novoa lo ayudó y le dio esa tarea cuando él se graduó de economista, y luego se fue de voluntario, regresó, trabajó en CENDES. ¿Se acuerda que había un centro de planificación? Sí, de planificación. De centro de desarrollo. Centro ecuatoriano, no sé qué, de desarrollo, CENDES, claro. Dígame una cosa. Y de ahí ya se fue a Bélgica, ¿no? Bueno, vamos a ir despacio. Y ustedes eran 4 hermanos. Éramos 4 hermanos. Mi hermana menor, Bernardita que se era llevaba la menor. 11 años de diferencia con Rafael, falleció ahogada a los 12 años. Claro. Que fue un golpe muy duro para toda la familia, obviamente. Luego, pues como mi papá, como le conté, se había divorciado tempranamente mi mami cuando yo tenía 11 años, él se volvió a casar mucho tiempo después con una señora joven. Su padre tuvo otra relación, como se dice. Sí. Se casó. Mi papá hizo carrera en el Seguro Social. Y él no, usted no tuvo hermanos con... Sí. O sea, hay hermanos... Tengo una hermana menor que se llama Viviana Correa Calvache. Sí, ella vive aquí, vive en Quito. Es casada con un muchacho riobambeño, de origen riobambeño, con Cristian Moyano. Entonces ellos tienen dos hijitos, Joaquín y Sofía. Son sus sobrinos. Sobrinos, pero son pequeñitos. Claro, son niñitos. En esa casa ya la figura del padre, digamos, estaba distante, estaba fuera, porque ya se habían separado con su mamá, ¿verdad? Pero antes, la presencia del padre ya no estaba muy presente. Acuérdese que mi papi cometió el error, porque el carácter de Rafael, hay una broma en mi casa, en mi familia, ¿no? Mi papá resintió que mi abuelo también se divorció tempranamente de mi abuelita. Y a pesar de que tenía una posición económica importante, en esa época era casi que sacrilegio divorciarse. Claro. Entonces el castigo a mi abuelita por divorciarse fue no pasarle plata. Ajá. Entonces pasó penurias
sus 2 hijas mujeres las tuvo que entregar para que se las críe una cuñada y una tía, una prima, y ella se quedó con el varoncito porque había que haber un varoncito claro. en la casa, no que era mi papi. Entonces mi papi resintió la relación con mi abuelo, y por eso yo, siendo el hermano mayor, no me llamo Rafael. Pero mi mamá, que siempre ha tenido un gran carácter y mucha tolerancia y caridad, se llevaba muy bien con mi abuelito. Y un poco en homenaje a su abuelito. No. Mi abuelo, en una época en que no había eco, pues no, o sea, la pipona no sabía si iba a ser macho o hembra. Claro. No. Entonces, él le apostó y le dijo: Norma, si que le sale machito, póngale Rafael, no rompa la tradición. Claro. Entonces, mi hermano se llama Rafael Vicente porque nació en los días de San Vicente. Y la broma que le hacían a mi mamá era que era divina, porque si por carácter, por forma de ser, hubiera tenido que elegir el nombre, no hubiera adivinado mejor que ponérselo a él, porque el carácter es idéntico al de mi papá y al de mi abuelo. Entonces, mi papi siempre tuvo problemas con la autoridad, en cualquiera de las 2 formas, con la ley o con el que ejerce la autoridad, por ejemplo, el jefe de la empresa. ¿Por qué? Porque él tenía un carácter muy fuerte, sí. y se desbordaba la autoridad, tanto la autoridad escrita, legal, la cosa, o Sí. la autoridad. Entonces, si bien era muy inteligente, muy competente, tenía mucha dificultad para la relación de dependencia. Ajá. Por eso él salía adelante haciendo ventas, y después hizo carrera en el Seguro Social. Ahí fue funcionario muchos años. Sí, funcionario público, llegó a ser director en Santo Domingo y todo. Y ahí conoció en los albores de esta carrera a su segunda esposa, Azucena Calvache, una mujer a la que aprecio mucho, que ayudó mucho a mi viejo, apenas 3 años mayor que yo, era enfermera. Y ella tenía esta bebita, y mi papi la adoptó y la crió como su hija, y yo la quiero como mi hermana. O sea, Claro. como mi papi ya había fallecido, yo la llevé al altar a Viviana, yo estaba en los bautizos de los chicos, cada vez que puedo y vengo a Quito la visito, cuando ella va a Guayaquil me visita. Tenemos una gran relación, es una linda muchacha. Perdón, y una linda familia. Ese matrimonio con la señora Calvachi, de su padre, también duró muy poco tiempo. No, duró casi 15 años. Ah, Sí, ahí tuvo mucha estabilidad, hicieron su hogar aquí en Quito. Entonces, mi papi, en estos desafíos a la autoridad, decidió que si hasta había canciones para la cocaína, no era delito llevar coca a Estados Unidos, no tenía trabajo, tenía las presiones propias de padre de familia, y hizo una primera llevada un diciembre, me acuerdo yo, porque regresó a Estados Unidos con unos regalos bien chéveres. perdón, y todo para nosotros. ¿Y por qué sabe usted eso? Porque algún rato él le contó. Él me lo contó. Ah, ya. No, y eso es lo mejor que puede haber. Es que teníamos una relación increíble con mi viejo. Y yo me acuerdo, nos trajo unos regalos bonitos, y parece que pues la tentación pudo más y se volvió a ir en marzo. Yo debo haber tenido 7 años. O sea, eso fue el año siguiente que murió mi abuelo. Él hizo eso en un segundo. En marzo del 67. En un segundo embarque. Sí, un y segundo... entonces ahí seguramente los gringos vieron que era raro que viaje tan frecuentemente, o se puso nervioso, lo detuvieron. ¿Y la detención fue en dónde? ¿En Miami? En Miami, En Miami. pero la pena, como es un delito federal, fue en Atlanta. Lo trasladaron a Atlanta. Entonces a él lo condenaron a 5 años de prisión, de los cuales cumplió 3 años y medio por buena conducta. Pero hubo cosas positivas, ¿no? Dejó de fumar, porque siempre nos decía: no fumen, mira que tu abuelito se murió de cáncer. Y yo le decía: ¿y tú por qué si fumas? Entonces él dejó de fumar. ¿Ustedes nunca fumaron? Yo nunca he fumado, Ni nunca Rafael me he embriagado. En mi familia nadie fuma, y no se bebe para embriagarse, sino para Unas copitas acompañar para los acompañar. cangrejos, Claro. una comida. Y entonces, ahí mi viejo pues cogió cuerpo, porque él era flaco, ahí se hizo pepudo, dejó de fumar, En aprendió la inglés. cárcel tuvo que tomar fuerza para Pero enfrentar eso. Pero lo más... No, como disciplina, porque era Bueno, muy disciplinado. pero cualquier persona que está en la cárcel tiene que tomar fuerza, pues es decir, no le queda más remedio. Aprendió inglés, y lo más importante, por eso yo conozco muy bien el tema penitenciario, siempre lo he meditado, es la rehabilitación, pero la rehabilitación se hace trabajando. Eso le devuelve la dignidad al reo. Entonces, mi viejo trabajó
En las películas, los amigos que nos escuchan deben haber visto que Atlanta, el estado de Georgia, donde está Atlanta, es un gran productor de algodón, ¿no? Claro. Ahí había esclavitud, ¿no? Y entonces él trabajó en una fábrica que hacía las bolsas verdes estas del correo de los Estados Unidos de algodón. Ajá. Y luego pasó a trabajar en una fábrica, asimismo del Estado, que hacía las calcomanías fluorescentes, esas que se usan, reflectivas, que se usan en la señalización vial. En las carreteras. Entonces, claro, es ganar. La fábrica no paga el sueldo completo, porque el Estado está manteniendo, dándole la comida y la atención médica al reo. Y el preso aprende un oficio y se distrae. Y gana su platita. Entonces, con eso mantenía a su familia, mantenía la dignidad. Sí. Y para nosotros siempre, la idea, hasta que mi papi, cuando yo cumplí 15 años, me contó la verdad de la milanesa, para nosotros, mi papi era un migrante que se había ido a Estados Unidos a trabajar para mantenerlo. Ustedes en ese momento no sabían. No, después, no claro, sabían. se enteraron. Entonces, de ahí se desarrolla una relación epistolar extraordinaria. Yo conservo como mi mayor tesoro las cartas con mi viejo, porque uno va viendo cómo evoluciona ese niño de 7 años hasta el preadolescente de 11, que él regresó para el año 70. Él llegó acá a los 70, sí. En el año 70. De ahí él me corregía la ortografía, la redacción. Gracias a él yo fui campeón de todo el colegio. Estaba en 5º grado, pero de todo el colegio campeón de ortografía. Me regalaron una pluma de plata, de premio. Lo tengo grabado porque yo la guardé en homenaje a él y para que cuando regrese se la obsequié, y efecto se la obsequié. Ahí yo le preguntaba temas de sensualidad, de sexualidad, el tabaco y esas cosas, y él era el que me educaba en esos temas que si no son tabú o te lo informan los compañeros o la calle, ¿no? Sí, claro, se aprende. Entonces fue una relación extraordinaria y siempre fue así, o sea. Y Fabricio, ¿a usted le cuesta trabajo esto que nos está contando? ¿Le cuesta trabajo comentar, recordar? No, al contrario. No es difícil para usted que... No, en absoluto. Lo hago más vale con mucho orgullo y cariño, porque caer es de humano, equivocarse es de humano. Sí, claro. Pero mi papá, después de su error, fue un hombre mejor, dejó de fumar, se hizo pepudo, aprendió inglés, trajo unos ahorros, puso una empresa de distribución de cerveza con un primo, con el hermano mayor de Galo Chiriboga, con Joaquín Chiriboga, en la península. Y luego entró, como le conté, a hacer carrera en el seguro, tuvo un matrimonio estable. O sea que de 15 años. Cuando vino detenido, cuando ya lo liberaron, claro, él estuvo algunos años, vivía algunos años. Cuando sí, claro, hubo el desenlace, ¿cuántos años transcurrieron de lo que él llegó? 25. Mi papá murió en el año 95. Yo pensé que fue como una reacción, como una consecuencia, digamos, de esta tensión y de esta angustia. No, 10 de junio del 95. O sea, ese episodio fue después, ya por otras circunstancias, sí, probablemente. No, mi papá era depresivo, o sea, la depresión, para consuelo de los depresivos, es una condición, una enfermedad psiquiátrica que le da solo a la gente inteligente y sensible. Por eso es tan visible, porque le da a los artistas exitosos, le da a los escritores exitosos. Y a los periodistas también. A ciertos periodistas. ¿Por qué? Porque ustedes saben captar, son sensibles al entorno y lo saben comunicar. Hay que ser muy inteligente para eso. Entonces, mi papi... era depresivo por esta sensibilidad que tenía, por esta... Sí. Yo aprendí de él esa sensibilidad por la gente sencilla. Él, sí, como era vendedor, se iba por un camino malo y veía al indiecito cargando el saco, lo subía adelante con nosotros y el saco iba atrás, si podía regalarle algo. Siempre fue muy solidario. Me acuerdo que de chicos nos llevaba de paseo, ¿no? A remar al estero Salado, que todavía no estaba contaminado, y nos remaba agua arriba al Cogollo, a Urdesa. Urdesa en esa época era estoy hablando hace 50 años, ¿no? Era la urbanización Chullita. El barrio Adiñado. Así es. Entonces las casas más peluconas tenían muelle y tenían yate. Claro. Y luego remábamos hasta lo que es hoy el puente 17, porque ese era el suburbio, que era la parte pobre, los palafitos, y nos enseñaba a la gente pobre cómo vivía, ¿no? Entonces siempre hubo ese concepto, pero nunca con amargura, ¿no? Quizás por su misma
vivencia americana. Él lo que me educó siempre a mí es que si estudio duro, trabajo duro, voy a salir adelante. Nunca la envidia. Y mi vieja siempre nos decía, mijito, su único límite es la excelencia. Yo era el primero de la clase, le llegaba con 99 sobre 100 y en vez de felicitarme decía, ¿y por qué perdiste un punto? Le digo, mami, pero soy el primero. Sí, pero no es tu tope, tú puedes sacar 100. La exigencia entonces, que les imponía, ¿no? Entonces siempre mi mami nos educó en la excelencia, en que nada es imposible y a Dios gracias, pero también en la solidaridad y en la rectitud, ¿no? Así que esa es dígame un poco cosa, la vivencia familiar. Ya, está bien, y yo tengo que hacer una pausa, ¿verdad? Sí. Tenemos que hacer una pausa, tenemos el micro informativo, ya nos hemos pasado unos minutos, retornamos enseguida y vamos a plantear esta segunda parte del diálogo con Fabricio Correa Delgado. En un instante con ustedes. Están escuchando Regresando con Andrés Carrión por Platinum FM y Radio Quito AM. Fabricio Correa está casado con Tatiana Zeng, es padre de 5 hijos y tiene 2 nietos mellizos de su hija que vive en Chile. Inició en el sector empresarial desde 1984, también incursionó en la vida política. Gracias, Fernanda, y vamos a continuar entonces con esta segunda parte del diálogo que mantenemos en la cabina de Radio Quito y Platinum con Fabricio Correa Delgado. Estamos hablando más bien de temas personales, familiares, humanos, antes que de política, que en este caso hemos dejado para otro momento, para otra circunstancia. Fabricio, quisiera retomar el tema de su padre para pasar a los otros asuntos ya de su vida como empresario, en fin, matrimonio con su señora. Pero quisiera terminar por el tema del temperamento de su padre, tener una imagen de lo que ocurría. Usted señala que él era muy temperamental, muy duro, muy fuerte, que tenía problemas con la autoridad, que el viaje o la situación por la que atravesó y la situación en la prisión, en la cárcel, lo fortaleció más aún y que tenía posibilidades de llevar adelante una serie de actividades. Esto que le estoy resumiendo de alguna manera, ¿cómo podría vincular con el temperamento que tienen ustedes y que tiene su hermano en particular? Claro, dice mi mami que el que tiene el temperamento más parecido al de ella soy yo, más tolerante, más constante en las cosas, pero todos tenemos carácter fuerte. O sea, no. ¿Qué es ser fuerte en este caso? Que son jodidos, o sea, son ¿qué? O sea, yo soy un hombre de fe y defiendo mi fe, y soy un hombre de verdad y defiendo la verdad, y soy hombre de justicia y defiendo la justicia, y en eso soy firme. Si uno tiene un punto de vista, lo va a defender, pero yo sí tengo la flexibilidad de entender que si me equivoqué o había un arista que no había considerado, la considero y cambio, ¿no? A pesar de que soy firme en mi fe, yo soy muy tolerante con el que piensa diferente. Lo único que exijo es coherencia. O sea, la persona que piensa diferente, que viva de acuerdo a lo que piensa, pues si no me está engañando. Y en eso, ¿no? Pierina también tiene un liderazgo y un carácter fuerte. Siempre eso no hemos caracterizado. Pero yo no soy tan explosivo, ¿no? No soy así cascarrabia. Pero eso es más de mi papá. Entonces el temperamento de Rafael es más de mi papá. Tampoco es cascarrabias. Tiene un temperamento duro, difícil, sin duda, pero no es explosivo. O sea, fíjese en la entrevista que usted comentó al principio. Era una entrevista muy tensa, sin duda. Incluso él amenazó con salirse del estudio, en fin. Pero otro cascarrabias sí se podía haber generado un incidente. No creo que es de ese tipo de carácter. No, sí. ¿Así? Hace incidente, grita, chilla. Lo que pasa es que uno va evolucionando. Acuérdese que se arrancó la camisa y gritó que lo maten y le reclama a un pobre señor en el terremoto y le dice, métanlo preso, no quiero llorones. Sí, entonces, sí. Lo que pasa es que el mono sabe que palo trepa. Pues, o sea, le aceptaron la entrevista a usted porque hay que mejorar la imagen en vista de las elecciones, pues, ¿no? Y ya sabía que iba a pagar, pues, o sea, todo eso está fríamente calculado. Claro, sabía que tenía un costo, eso, que iba a pasar algo, iba a pasar, no iba a ser paseo de rosas. Entonces, no. Ese temperamento... El torero sabe sacar faena. Lo que me llamó y de hecho tenía preparado todas las cosas que me había trasigado en mi cajón, digámoslo así. Pero bueno, Fabricio, y usted entonces... También uno lo forma, como dice mi mami, porque mi mami en esto tiene mucha caridad, es muy generosa conmigo, y siempre cuenta, ¿no? Dice, yo le puse cargas
sobre los hombros a Fabricio a una edad en que los niños no debieran llevar esa carga. O sea, yo le ayudaba porque no alcanzaba con lo que enviaba mi papá a Estados Unidos. Con mi mamá se ayudaba dándole de comer a vecinos, ¿no? Entonces preparaba viandas y yo salía del colegio, cruzaba la calle y ayudaba a una empleada doméstica que teníamos. Ella llevaba 4 viandas y yo, chiquito de 8 años, llevaba 2. O sea, usted hacía ya los mandados, digamos, para dejar estas sí, viandas. Pero y sobre todo mi mamá me decía, porque siempre uno le da como vergüenza, le decía: mijito, lo único que le voy a avergonzar es robar. Trabajar es digno, y yo trabajé desde chico y era la cabeza del hogar en ausencia de mi viejo. Y cuando una mujer queda sola 3 años y medio, como mi mami, joven, guapa, siempre hay el señor de la plaza que quiere abusar, y yo tenía 8 años y lo invitaba a pelear. Entonces, y uno se da cuenta de cómo es el mundo a esa edad. Luego, desde los 12 años, llevaba yo el dinero a depositar a Mutualista Previsión y Seguridad, y yo me quejaba: mami, le digo, ¿cómo es que no hay plata para mi equipo de fútbol para jugar el campeonato interno? Y si hay para ahorrar. Ay, mijito, me decía, cuando crezca vas a aprender que siempre hay que ahorrar, porque siempre puede ocurrir un accidente, una enfermedad, y hay que tener alguito guardado. Y en la pobreza que teníamos, que yo no podía jugar fútbol porque no debía para el equipo, mi mamá me ahorraba. ¿Ya? Y me acuerdo que con esa platita compramos de oportunidad nuestra primera refrigeradora. En mi casa no había refrigeradora. Y cocinábamos con cocina de carbón, con fogón. Yo soy un campeón del mundo comprando carbón. Pues no hay para soplar el carbón, y para comprar, pues mi mamá me decía: el carbón tiene que pesar y no te dejes dar cisco, pedacitos chiquitos y no grandes. Entonces después aprendí que el carbón que pesa es de mangle, ¿no? Sí. Entonces ese dura. Y sabía obviamente pues prender el carbón. Y tuvimos refrigeradora gracias a esos ahorros. Yo habré tenido unos 15 años, una frigidera esa de las películas antiguas que tiene esa manigueta grandota. Y así uno va aprendiendo, porque uno es la cabeza del hogar, el que tiene que defender. Usted era la cabeza del hogar, o sea, las cosas que habían que tomar decisiones, esta misma compra de la refrigeradora, se resolvía con usted haciendo cabeza. Y mi papi regresó en el 70, pero se divorció al año siguiente, y entonces él vivía en Quito, en Machala. Cuando estaba en Guayaquil, sí, llegaba donde mi abuela. Entonces en la práctica no estuvo nunca en la casa, ¿no? Y cuando había problemas en el colegio, de que Rafael, pues que era bucapleitos de chiquito, o se peleaba con los grandotes, o de amontó, Pacho Latorre cruzaba: Fabricio, sálvanos que nos matan. Y Fabricio iba a salvar al ñaño. Y ahí aparecía su papá, iba a arreglar ese problema de disciplina. No estaba. ¿Y pues quién tenía que ir a la casa? Yo tenía una gran autoridad en el colegio, desde el colegio, por mi performance académica, porque era seleccionado de voleibol y de fútbol, porque evangelizaba. Entonces hubo una ocasión en que lo expulsaron del colegio. ¿A Rafael? Sí. ¿Porque se dio de puñetes con el compañero? No, fue más político. Él ya era presidente de los estudiantes, y en un discurso del 9 de octubre en el Salón de Actos hizo un discurso contra los hermanos Lasalle a domicilio. Entonces el rector, cuando terminó el tema, pues, que debe haber sido ovacionado, ¿no? El populismo sí, siempre claro, da buen rédito. Lo enfrentó y le dijo: si no te gusta el colegio, entonces ándate. Y un muchacho de 17 años, ante ese desafío, que dice: me voy. Claro. Pero faltaban 3 meses para graduarse. Y usted fue a arreglar ese problema. Entonces yo ya me había graduado, y entonces Pancho Latorre, para variar: Fabricio, mira, pues Rafael no contaba ni loco. ¿Y Pancho Latorre, ¿no? ¿Qué era? ¿Compañero de Rafael? Claro, su mejor amigo. ¿Y él le fue a avisar a usted que era vecino, pues vivía al frente del San José, pero del otro lado, del lado de Escobedo. Y él le fue a decir, Pancho le fue a decir a usted que había este problema para que vaya a resolver. Entonces yo primero fui a hablar con el hermano rector, pues, y lo enfrenté, pues, y le dije: hermano, usted es un educador, pues usted sabe que si usted desafía a un adolescente, el adolescente le va a contestar lo que le contestaron. Sí, pero él no puede criticar. Ya está bien, pero usted tampoco podía hacer eso. Entonces, si estamos de acuerdo en que él se disculpa y usted lo deja venir, yo lo traigo. Entonces me dijo: ya, trae. Entonces le pusieron una sanción, pero ya menor, ya se resolvió el incidente. Entonces ahí hablé con Rafael, le digo: oye, has estado 13 años contando preparatoria en el San José, no te vas a ir a graduar a otro colegio, pues a 3 meses. Faltando ya. Entonces tienes que tener tino, que por aquí, que por acá. Él aceptó el tema y se fue a disculpar y se zanjó. ¿Y él seguía de presidente del Consejo Estudiantil? Del Consejo Estudiantil. No, él siempre, él se preparó para ser presidente. Él jugaba, él se preparó para él jugaba a ser presidente desde chico.
Y yo siempre lo vacilaba a Pacho Latorre, le digo, oye, cuando yo juego a los policías y ladrones, una vez me toca ser ladrón, otra policía. Cuando juego a los vaqueros y a los indios, una vez me toca ser indio, otra vaquero. Pero él juega a presidente y ministro, y ustedes son los giles que siempre son ministros, él siempre es presidente. Claro, él solo era presidente. Pero así era Chullita desde el principio. ¿Y por qué cree? Yo me acuerdo de su hermano cuando era profesor aquí de la San Francisco. Nosotros buscábamos agentes para entrevistarlos, en fin, como había la tema de la dolarización, había una cantidad de promotores, de impulsores de la dolarización, pues la Joyce de Ginat era la que llevaba la bandera, y más bien contrarios habían pocos, y estaba su hermano en la San Francisco, lo buscábamos a él, y él iba a hacer estas entrevistas y tenía un carrito chiquito, un blanco me parece. Un Volkswagen. Volkswagen Passat. Y andaba con unos pantalones saltacharcos, con un maletincito. Esa imagen no tiene usted de su hermano. Lo de los pantalones es porque usaba pantalones de pana. De pana. Y zapatos Tom Macam. ¿Se acuerda de esos zapatos de moda, claro, de cuero virado? Entonces los pantalones de pana se arrugan, claro, y se recogen. Entonces eso le quedaba a brincacharco. Seguramente. Y es necio, no te compres el Passat. Se lo compró y después no sabía qué hacer con el carro porque él no es hábil, no conoce pues temas de mecánica, nada. El primer carro con que lo estafaron se lo terminé comprando yo, pues le vendieron una GMC de esas Blazers, ¿no? Sí, claro, las grandotas. ¿Ya? Y había tenido ya gastada la Corona y le vendieron con acerrín la Corona. Pues entonces cuando le empezó a sonar a los 2 meses, ayúdame, ñaño, para variar, ¿no? Yo siempre he sido el que... y el segundo carro fue este Passat, el Volkswagen este. No, él es Jalisco, nunca se equivoca, nunca pierde. Con Jalisco, dice usted. Sí. Bueno, cuéntenos ahora de usted. ¿Usted en qué momento yo tuve la suerte de encontrarme en 5º año, justo cuando murió mi hermana Bernardita, Gustavo Novoa, que hacía pastoral, apostolado con jóvenes, evangelización de jóvenes en el Colegio Cristóbal Colón Salesiano. Llegó al San José y tuve la suerte de encontrarlo y que se convierta en mi padre espiritual. Entonces, él siempre me orientó. Yo tuve claro mi profesión de ingeniero mecánico, sacrifiqué muchas cosas. A los 15 años yo tapaba en segunda categoría en Everest, me hubiera gustado una carrera de futbolista. Lo intenté en el año 85, hice la pretemporada en MLE, pero ella estaba casado y con mi negocio en marcha ya no era viable. Lo sacrifiqué, me dediqué al voleibol olímpico, fui seleccionado hasta el Ecuador, así conocí a la que es mi esposa, Tatiana. ¿Por qué? Porque ella también era voleibolista. Ella jugaba voleibol en la Asunción. Y fue un amor a primera vista, porque yo sostengo que el deporte es la vida a toda velocidad y la mejor manera de conocer a la gente. Si alguien es respetuoso de la ley, así el árbitro se equivoque, va a reclamar, pero educadamente, y va a aceptar. Si alguien tiene gran corazón, así vaya perdiendo, va a dar su mejor esfuerzo. Si alguien trabaja en equipo, así haga la embarrada del compañero, lo va a animar. Y todo eso bien Tatiana, más allá de unas piernas bien torneaditas y una linda mirada. Y ella acababa de cumplir 16, yo iba a cumplir 21. Entonces de ahí tuvimos 3 años y pico de enamorados. Nos casamos el 31 de marzo del 84 y le agradezco hasta el día de hoy. Ella, la familia de ella, ¿de qué origen es? ¿El apellido de ella el de qué apellido origen? de ella es de Hamburgo, de Alemania. Ah, son alemanes, ¿no? Y así escrito Z-E-N-C-K, solo ahora en la época del internet han encontrado un pariente CK. De ahí Zen con K o con C solita sí hay más. Ah, sí hay unos. Y es una vena de ingenieros mecánicos también. Porque ¿ellos tienen familia? ¿Su esposa tiene familia todavía en Alemania o ya no? Ya no. Y el bisabuelo de ella era ingeniero mecánico y entró por el puerto de Paita, contratado para instalar un ingenio en Piura. Ya. Entonces, cuando terminó eso, lo llamó el ingenio Valdés para que instale el ingenio Valdés. El bisabuelo. Sí, el bisabuelo. Entonces, el abuelito de Tatiana, Federico Zen, nació en Yaguachi, porque ahí Milagro era solo el campamento del ingenio. Luego creció más que Yaguachi y ahora Milagro es más importante, pero en esa época, y desde la colonia, Yaguachi era lo pesado. Bien, Fabricio, y entonces ustedes... yo le estoy agradecido a la Tatiana porque un concuñado que acaba de fallecer tempranamente con cáncer, me ofreció un trabajo espectacular a los 24, ¿no? Ser gerente de un laboratorio de larva, estaba en pleno auge del sector camaronero, con un sueldazo. ¿Un hermano de Tatiana? ¿Con cuñado mío, o sea, casado con la hermana de Tatiana. Y me pagaba una fortuna, pero le agradezco a Tatiana que yo le dije, mira, yo quiero hacer mi propia historia, mi propio camino, y si me voy allá,
voy a quedar en el anonimato. Claro, un empleado de ya, allá no hay ni cine, cuando querramos venir acá nos van a ir a visitar para pasar bonito en la playa y comer camarón. Entonces yo quisiera que me apoyes en iniciar mi empresa, ¿no? ¿Y cuál fue la primera? Y ella empresa? me apoyó. Aplitec, la empresa que tenemos hasta hoy, 32 años. De construcciones y de estas cosas. De ingeniería mecánica. Diseñamos y construimos turbomáquinas, bombas de agua, claro, para meter agua en camarón y para sacar agua lluvia de las ciudades, de las bananeras, de las cañas. ¿Y eso dónde estudió Fabricio? En la Politécnica. En la Politécnica. En la escuela Politécnica. Mis hijos ya, yo estoy chocho, no orgulloso, chocho, porque mis dos hijos, Juan José y Diego, varones, estudiaron en Alemania ingeniería mecánica y ahora tienen a cargo la empresa y lo están haciendo extraordinariamente bien. ¿Usted ya está un poco distante de la empresa? Sí, Tatiana se pone brava y dice, no, tienes que acompañarlo más, mijita, yo veo el bosque, yo no es que estoy descuidado, pero los chicos son súper competentes. El orgullo de un padre es que lo supere, ellos me superan, tienen herramientas que yo no manejé nunca, electrónica, simulaciones, tienen contactos que yo no conozco, ellos son distribuidores de Bosch. ¿Por qué? Porque sus compañeros de la universidad están en la Bosch. Claro. ¿No? Entonces, y se fueron abriendo espacio y ahora son los que manejan la empresa. Entonces lo hacen genialmente. Mi hijo Sebastián se quedó, estudió economía en la Santa María. Yo le decía, no, por favor, otro economista Correa no aguanta el país, pero no me hizo caso y se graduó de economista el hombre. Y entonces él ha asumido una patente, una empresa que está comercializando una patente mía mundial de purificación de agua. ¿Usted es inventor? Sí, y de muchas cosas, sino que no todas tienen nivel de patente. Esa sí tiene el patente. Eso sí es una innovación mundial, patente aplicación se llama, cuando no es un invento radical, sino una mejora de algo. Un complemento de algo. Y de ahí tengo muchos diseños de únicos de bombas de agua, de sistemas de... Entonces él me encantó porque tengan esa vena empresarial y él se acaba de casar el 8 de octubre y está arrancando esta empresa de filtración. Y la chica es casada con un chileno, ¿no? Mi hija mayor se casó con un chileno, también un muchacho excelente, ingeniero mecánico, pero él era marino en esa época y es primera antigüedad de armas, de ingeniería mecánica. Y luego el éxito económico de Chile. Perdón, marino de la Armada chilena. De Chile, sí. No es privado, ¿sí? No, teniente de la Marina. Ya. Son de esos amores del siglo XXI, ¿no? Vino el buque Escuela Esmeralda, pasó por aquí en mayo del 2005 y la esposa del agregado naval es del movimiento de Schoenstatt y decidió que las chicas de Schoenstatt tenían que conocer a estos muchachos que son una élite de la sociedad chilena. Entre ellas pues mi hija que está en el movimiento, intercambiaron correo y el resto fue electrónico, fue por internet. Y ellos tienen... Ella se fue una semana después a estudiar en Alemania, ella se graduó de diseño industrial en Alemania también. Y siguió ese amor se siguió, sí, digamos. De ahí él la fue a ver allá, ella nos invitaron a conocer y todo, y ¿para qué? Es un gran muchacho. Ella es la que le dio los nietecitos. Que este sábado vienen para el matrimonio de una sobrina y este sábado le hacemos el cumple porque cumplen 4 añitos. Y al muchacho con el éxito económico, con Piñera, un empresario, presidente de Chile, que hizo crecer mucho a Chile, como ya no había donde sacar profesionales, lo sacaron de las Fuerzas Armadas, al punto de que mi consuegro me dice, oiga, me están desarmando Fuerzas Armadas, esta es la reserva chilena, lo mejor. Y le ha ido extraordinariamente bien. Ya salió entonces de las Fuerzas Armadas. Sí, tiene apenas 32 años y es superintendente de una mina gigantesca. Entonces, cuando a mí me preguntan a los brasileños, ¿todo bien? Yo digo, es muy pretencioso que todo esté bien, pero está bien la salud y la familia. ¿Qué es lo principal? Y tenemos un matrimonio maravilloso con la Tatiana, y para completar la reseña, pues mi hija menor, Sarita, no se quiso ir a Alemania, se fue a San Luis, Missouri, estudió negocios. A ella le gusta mucho la costura, es emprendedora desde chiquita, desde la adolescencia, asociada con mi suegra, porque por la línea materna, el abuelo de Tatiana era modisto, hizo fortuna. Esta niña sabe de diseño de vestidos. Y de... Mi suegra tuvo fábrica de ropa para niños, almacenes, y es la niña en los ojos con mi hija, porque son socias, no digo de que ella tiene unos 15 años. Entonces ahora está de relacionadora en la Universidad del College Broward y está haciendo un diplomado en diseño y estas cosas. Y entonces lo único que puede estar uno es orgulloso, ¿no? De tener de que unos todo hijos esté buenos, bien, que la salud esté bien, que la familia esté bien. Sí. Y que el bolsillo esté bien, ¿o no? Sí, en tanto en cuanto nosotros vivimos muy austeramente, siempre he tenido la conciencia de que yo solo soy administrador de los talentos del Señor, que no son para echárselo encima. Entonces no teníamos deuda, ahora sí la tengo porque la persecución cuesta plata, pero una cosa manejable, vivíamos muy austeramente además, nunca dejaron de estudiar fuera, nunca dejaron de comer, nunca faltó para la medicina,
y ahora los chicos están relanzando los emprendimientos. Y yo creo que el triunfo, que yo le dejo esta pequeña inmodestia, fui el único que públicamente ha dicho desde hace más de 3 meses que Trump iba a ganar en Estados Unidos. Porque no hay que creer mucho en las encuestas, sino en lo que piensa el pueblo y el pueblo profundo. Él estaba hablando a los gringos de verdad, al Colorado, como usted que pinte gringo, así, al redneck, ¿no? Al que anda en Harley Davidson, al que le gustan las armas. De adentro de los Estados Unidos, sí. Y esa gente que es súper trabajadora, porque tiene origen sajón, ellos les molesta la presencia del latino, no el latino que ya de primera y segunda generación que son gringos. O sea, todos mis primos Delgado, mi abuelo fue un migrante atípico, se fue en los 60, ya viejo, se llevó a sus 6 hijos y los hijos a los nietos del abuelo. Los únicos Delgado, por el lado Delgado, que no somos americanos, somos Rafael, Pierini y yo. Todos mis demás primos son ciudadanos. Entonces, ya la tercera generación, ya ni siquiera les enseñan español. Ya son gringos. Mis primos no les enseñan español. Entonces, cuando ven llegar gente nueva a lucrar de ese trabajo, con sistemas de ayuda, como ellos se fastidian, porque ellos producen un billete que está solapando, ¿ya? Y todas estas cosas, los afroamericanos que siempre son conflictivos y que se ven que les disparan los blancos, es todo un problema latente, lacerante, que lo explotó muy bien Trump. El hecho de que ahora Estados Unidos está endeudado con China. Estados Unidos ahora es de los chinos. Ya el producto no es orgullosamente americano, made in USA. ¿Ya? Ahora los gringos tienen que hacer de policía del mundo y financiar guerras ajenas. Entonces, ¿qué dijo Donald Trump como empresario que es a gente que es trabajadora y empresaria, emprendedora como él? Porque toda esa gente son migrantes. El migrante tiene... Todos son migrantes a la final, finalmente. Es que el migrante tiene en sus venas el emprendimiento, porque está dispuesto a dejarlo todo por un futuro. Claro. Entonces, esa gente entendió el mensaje de que Estados Unidos había que enderezarle las cuentas y que por lo tanto hay que empezar a hacer funcionar Estados Unidos y eliminar los libres comercios y las deudas con China, que además no tienen por qué andarle resolviendo los problemas de los demás, y que si muchos lo joden, él les da bala, ¿ya? Y que hay que limitar el ingreso de gente que le va a costar plata y los beneficios a los vagos para que empiecen a trabajar. Y todo eso pegó, pero eso no se dice en voz alta, porque políticamente es incorrecto. Bueno, ¿usted se imagina que en Florida los cubanos digan, sí, oye chico, no puede, cágalo a Fidel, hombre, no, cágatelo a Raúl, no queremos esos vagos, chicos? Eso te dicen en privado eso. Claro, yo sé. Pero en público no te lo van a decir. Okay. Entonces ellos han hecho presidente a Donald Trump, y yo creo que si los ecuatorianos cambiamos de modelo y elegimos correctamente, nos va a ir muy bien. Ok, ahí van a venir las inversiones. Ahí dejemos entonces Fabricio Correa Delgado para hablar sobre temas de la vida, pero ya ve, al final metió la cosita política. Muchísimas gracias por su presencia. En un instante retornamos, atención.